Antes era el tesoro de todos. Después de muerto, sigo siendo la luz de luna que lamentaron durante años. Entonces, cuando mi archienemiga había recolectado 999 recuerdos parecidos a mí, yo, que llevaba 10 años muerto, de repente abrí de una patada la puerta de su despacho como presidenta. Mu Guanyin, tu padre ha vuelto. Su secretario masculino se ajustó las gafas. Y rió con desdén. Señor, hay mucha gente que persigue a nuestra presidenta Mu, pero sus métodos son demasiado vulgares. La mujer detrás del escritorio levantó la cabeza. Un destello de irritación brilló en sus ojos. Pero en el instante en que reconoció mi rostro, se quedó paralizado en su sitio. Esbocé una sonrisa. Soy el prometido que anhelabas y no pudiste obtener en aquel entonces. Justo cuando iba a avanzar. Pero ella me agarró bruscamente del cuello. Te has operado para parecerte a él. Acércate a mí. Su mirada era gélida. ¿Nadie te dijo cuál es el precio de hacer esto? Fuera de aquí. O haré que desaparezcas para siempre. Elige una. Le agarro la muñeca con un movimiento de revés. Con un movimiento hábil, se libera del agarre. Mirada penetrante. Mu Guanyin. En un rato sin verte. ¿Así es como recibes a un viejo amigo? Él se quedó atónito. Esos ojos fríos y claros se clavaron en mí. En el fondo de sus ojos, rápidamente se extendieron aterradoras líneas rojas. Como si quisieran perforar la piel. Ver el alma. Su mirada me puso los pelos de punta. ¿Tú, qué quieres hacer? Mu Guanyin apretó los labios. Sin decir una palabra. Su mirada, oscura e inescrutable. Como el mar antes de una tormenta. No malinterpretes. Levanto la cabeza. Me obligo a sostener su mirada. Tratando de recuperar mi antigua autoridad. El asunto de la ruptura del compromiso. No te lo he aceptado ya. Sin importar la razón que tengas, después de esto. No tendremos nada que ver. No te haré problemas. Tampoco vuelvas a molestarme. Lo pensé un momento. Y añadí otra frase. Intentando marcar límites. El compromiso lo fijaron originalmente los dos abuelos. No me importa tanto. Justo en el puesto de barbacoa. Ya aclaramos las cosas. Al volver, se lo diré claro a mi familia. No me gustas. No te causaré problemas. Ahora, ¿puedo irme? En el puesto de barbacoa, los ojos de Mu Guanyin, que estaban perdidos, se contrajeron de repente. Reaccionó al instante. Él extendió la mano y me agarró con fuerza la muñeca. Con la voz temblorosa, apenas contenida. ¿Dijiste puesto de barbacoa? ¿Qué puesto de barbacoa? Me volvió a sobresaltar. Sentí que Mu Guanyin tenía una expresión extraña. Seguía siendo ese rostro que cautiva a todos. Pero en solo unas horas sin verlo. Parecía haber envejecido mucho. Volviendo en mí, le aparté la mano con fuerza. Frunciendo el ceño y dudando. Has bebido demasiado. Ese puesto de Lao Wang en la entrada de nuestra escuela. Mu Guanyin, ¿qué es lo que quieres exactamente? Con aire nervioso, Mu Guanyin me miraba fijamente. Sus ojos se enrojecieron de repente hasta sangrar. Esa mirada tan compleja me heló el corazón. Justo en ese momento, un joven con camisa blanca entró con una taza de té. Hermana Guanyin, su té. Al ver su rostro al instante, sentí un sobresalto en el pecho. Sus facciones se parecían a las mías en un 70%. Y al oír ese trato tan íntimo, una sospecha cruzó mi mente. Mu Guanyin tenía tanta prisa por romper el compromiso conmigo, porque tenía un nuevo amor. Si hubiera sido una relación normal, me habría molestado un poco. Pero el compromiso entre Mu Guanyin y yo era puramente una alianza de intereses familiares. Crecimos juntos como amigos de la infancia. Pero, aparte de pelear y discutir, no nos quedábamos atrás. Por eso, en este momento solo siento que la situación es un poco incómoda. Tras mirar a Mu Guanyin, cuyo rostro era inescrutable, tomé la iniciativa de hablar. Me voy primero. Después, debes tener más cuidado con tus límites. El rostro de Mu Guanyin cambió ligeramente. ¿Quién te dejó entrar? El joven retrocedió tímidamente. Pero sus ojos se deslizaban sobre mi rostro. De repente comprendí algo. Solté una risa fría. Parece que la señora Mu no lo ha pasado fácil estos años. Dicho esto, me di la vuelta y me fui. Sin el menor arrepentimiento. Detrás de mí, se escuchó el sonido de una taza de té rompiéndose. Y su grito contenido, alto. Pero ya había empujado la puerta principal. Y desaparecía al final del pasillo. Detrás de mí, la mirada de Mu Guanyin se clavó en mi espalda como si fuera tangible. El dorso de su mano se tensó, las venas sobresaliendo por la fuerza. ¿Cómo es posible?, murmuró en voz baja. Su voz ronca y quebrada. Él ya estaba. Mu Guanyin volvió en sí de repente. Arrebató el agua de miel de las manos del niño. La bebió de un trago. Tratando de reprimir la embriaguez que subía y las emociones aún más turbulentas. Luego, tambaleándose, salió corriendo tras él. Pero en el pasillo ya no había nadie.
como si aquel joven que estaba vivo, que podía golpear, que podía insultarlo, de mirada tan vivaz y brillante, no fuera más que otra alucinación de su borrachera. Al regresar a la villa de la familia P.I., ya era tarde en la noche. Para mi sorpresa, la casa, que debería estar tranquila, estaba completamente iluminada. Se escuchaban vagamente ruidos confusos. Por un momento, me sentí inquieto. ¿Será que mis hermanas todavía están en casa esperando para regañarme? Mientras aún inventaba excusas para llegar tarde, me preparaba para sacar las llaves y abrir la puerta. Pero descubrí que la puerta de casa tenía un estilo diferente. Era una cerradura digital de aspecto muy tecnológico. Esto ya es demasiado. Cambiaron la cerradura de casa sin siquiera avisarme. Me enfadé un poco. Toqué el timbre, pero nadie vino a abrir la puerta durante un buen rato. Solo se escuchaban vagamente gritos acalorados desde el interior. ¿Qué demonios?, murmuré para mis adentros. Intenté usar mi propia voz. Se escuchó un pequeño clic. La cerradura se abrió al instante. Mi segunda hermana estaba reclinada despreocupadamente en el sofá, hablando por teléfono. Mugwanin también quiere producir ese gran drama histórico. Montañas y ríos, ¿verdad? De acuerdo. En un tiempo, lanzaré un guión del mismo género. Invertiré el doble. Para entonces, veré qué actor se atreve a ir a su set. Quien vaya, que se olvide de las producciones de Grupo P.I. P.I. Bansing. Te lo he dicho. No vuelvas a atacar a Mugwanin. Da otro lado de la línea. La voz de mi hermana mayor, P.I. Nancy, fría como el hielo. ¿Por qué no? Si no fuera por ella, ¿cómo podría haberle pasado algo a Yancy? La voz de mi segunda hermana, P.I. Bansing, llegó con tono ebrio. Haré que pague por ello. Empujé la puerta y entré. Vi a mi segunda hermana desplomada en el sofá, con el pelo desordenado, todavía sosteniendo una botella de alcohol en la mano. Segunda hermana, dije en voz baja. El tiempo pareció detenerse en ese instante. La botella de alcohol en manos de P.I. Bansing cayó al suelo con un estrépito. El vino tinto manchó la costosa alfombra. Ella se giró lentamente. Aquellos ojos siempre tranquilos y contenidos se llenaron de incredulidad. Yancy, no pude distinguir la emoción extremadamente compleja en P.I. Bansing. Pensé que solo estaba borracha y alborotando. Antes de que pudiera decir nada, mi segunda hermana ya se había lanzado hacia mí, abrazándome con fuerza, llorando como una niña. Realmente eres tú. Has vuelto. Un poco desconcertado, abracé a mi segunda hermana. La camiseta de alto precio. Se empapó al instante con sus lágrimas. Y mocos. Esto no está bien. Solo salí a cancelar el compromiso. ¿Por qué mi segunda hermana actúa como si hubiera estado muerto 10 años? Al ver llorar a P.I. Bansing tan miserablemente, con tanta sinceridad, no tuve el corazón para seguir regañándola. Suavemente le dio palmaditas en la espalda, como ella me consolaba cuando éramos niños. Ya está, ya está. No llores más. De ahora en adelante, si llego tarde a casa, llamaré con antelación, para que vengas a recogerme. ¿Ves? No pasó nada. Bajé la mirada, y me pareció notar algo. Cuando salí esta mañana, mi segunda hermana aún tenía el cabello negro azabache. Ahora, sin embargo, tenía algunas canas evidentes. Se veía mucho más envejecida. Segunda hermana, ¿cómo es que tu cabello cambió así en un solo día? ¿Qué pasó? Alisé el cabello un poco desordenado de P.I. Bansing. No parecía falso. P.I. Bansing de repente se dio cuenta de que algo no andaba bien. Claramente, P.I. Yan había muerto en un accidente automovilístico hace 10 años. Pero el tacto de la persona en sus brazos era cálido. Su voz era vívida. Era realmente su querido hermano menor, P.I. Yan. Incluso la camiseta blanca con un personaje de anime que llevaba puesta. Era la misma que llevaba el día del accidente hace 10 años. La había mandado a hacer con un diseñador. Era única en el mundo, y en los puños. Estaba bordado el regalo de lápiz labial que él mismo había cosido. No podía equivocarse. De repente, volvió en sí, mirándome, que frente a ella parecía perdido, como si solo hubiera vuelto después de un día de juego. Su mente estalló con un estruendo. Su mirada se volvió afilada como un cuchillo. Imposible, dijo mi segunda hermana al fin, con la voz rígida. Su voz estaba terriblemente ronca. Yancy, 10 años. Hace 10 años. Tuviste un accidente automovilístico. Yo, junto con nuestra hermana mayor y la tercera. Y la cuarta hermana, buscamos con un equipo de rescate a lo largo de la costa durante medio año. Solo encontramos tu coche destrozado. ¿Dónde has estado todos estos años? ¿Por qué no volviste a casa? Nosotros. Las lágrimas volvieron a fluir sin control. Se dejó caer al suelo, llorando, sin ninguna dignidad. Tu hermana preferiría haber muerto en tu lugar. Pequeño desagradecido. ¿Sabes cómo han sido estos 10 años para la segunda hermana? 10 años,
10 años enteros. Me dejó atónito con sus palabras. Solo entonces me di cuenta tarde, que antes había sufrido un accidente de coche. Y por lo que decía, había muerto hace 10 años. Entonces, ¿qué soy yo ahora? Resucitado de entre los muertos. Un alma que posee un cuerpo ajeno. O alguien que ha viajado en el tiempo. Los hermanos se miraron fijamente, sin llegar a ninguna conclusión. P.I. Bansin se rascó su melena alborotada. De repente me abrazó contra su pecho, sonriendo como una tonta. No importa. Mientras nuestro Yancy haya vuelto, todo está bien. Lo demás no tiene importancia. Entonces su rostro se ensombreció. Dijo entre dientes. Maldita sea, todo es culpa de Mugwanin. Esa pequeña zorra. Si no fuera por ella. ¿Cómo podrías haber tenido ese accidente? Después de que te perdimos. Incluso se llevó a un chico que se parecía un poco a ti. ¿A quién intentaba fastidiar? La segunda hermana tiene que acabar con esa desgraciada. Para desquitarme por ti. Hizo una pausa y añadió con resentimiento. Pero la hermana mayor me dijo que no me metiera con él. Ese tal Song Hyun. Antes incluso pagó un alto precio por una famosa pintura para regalársela. ¿Qué clase de cosa es esa? Una hermana que antepone el amor a la familia. Lo que escuché en el taxi antes del accidente. De repente surgió en mi mente. En mi corazón brotó una suposición que no me atrevía a creer. 10 años sin vernos. ¿Acaso mis hermanas se han convertido en esas villanas de los libros que se enfrentan al protagonista, terminando al final con un destino trágico? Agarré a P.I. Bansin de la muñeca. Segunda hermana, cuéntame qué ha pasado realmente todos estos años. P.I. Bansin de repente ya no tenía sueño. Ni estaba ebria. Me arrastró hacia el sofá. Y empezó a parlotear sin parar, contando todos los rencores y pasiones de estos 10 años. Los altibajos en el mundo de los negocios. Como si vaciara un saco de frijoles, lo soltó todo. Después de escuchar casi toda la noche, me quedé atónito. Parece que la trama del radiodrama se ha hecho realidad. Después de mi muerte, mis 4 hermanas pensaron que yo, por culpa de que Mugwanin canceló el compromiso, abrumado por la tristeza, me distraje mientras conducía, causando un accidente y cayendo al mar. Ellas descargaron todo su inmenso dolor e ira contra el grupo Mu. Mis 4 hermanas empezaron a atacar ferozmente a Mu, justo cuando la cadena de capital de la familia Mu también falló. Poco después, el otrora prominente grupo Mu declaró la quiebra total, pero Mugwanin demostró ser digna. En solo 2 cortos años, resurgió con su increíble habilidad y astucia, fundando un nuevo imperio empresarial. Mis 4 hermanas se enemistaron completamente con ella. Ambas partes lucharon a muerte en el campo comercial, usando tácticas sin fin, casi hasta el punto de no parar hasta la muerte. Siguiendo esta tendencia, en el radiodrama, esas hermanas son arrestadas. Y el final trágico podría hacerse realidad. Y Mugwanin ha rechazado muchas propuestas de matrimonio de familias esos años. El único hombre cercano a su lado es solo el compañero más joven que la acompañó durante su caída. Es decir, el que mencionó mi segunda hermana, Song Hyun, que se parece un poco a mí en los ojos y cejas. Apreté el puño. Entonces, cuando Mugwanin me propuso cancelar el compromiso, probablemente fue por este Song Hyun. Ellos son el protagonista masculino y femenino de este mundo. Entonces yo y mis hermanas somos los villanos de relleno que obstaculizan el amor y la carrera del protagonista. Para ser sincero, no se le puede culpar completamente. Nosotros dos nunca tuvimos sentimientos reales. Fue un matrimonio arreglado entre familias. Cancelar el compromiso, está bien. Pero mis hermanas, por malentendido, llevaron a su familia a la quiebra. Su posterior venganza feroz parece lógica. Pero ya que he vuelto, nunca dejaré que mis hermanas terminen como en el libro. Mi segunda hermana, volví en sí. En lugar de eso, mi accidente automovilístico no tuvo nada que ver con Mugwanin. Fue porque estaba distraído conduciendo en ese momento. Además, a mí no me gusta ella. Que cancele el compromiso, que lo cancele. Después de mirar a los ojos de P.I. Bansin. Deja de molestarlo. Al menos somos de familias amigas. Deja que lo pasado sea pasado. P.I. Bansin escuchó con cara de desconcierto. ¿No te gusta él? Pensé que en la secundaria siempre saltabas la pared, para ir a su jardín a buscarlo. Iba para espiar sus métodos de estudio. No sabía si reír o llorar. La luz de su estudio estaba encendida. Seguro que estaba haciendo ejercicios. En su primera competencia de física, me superó por 5 puntos. Entonces, ¿no tenía que ir a ver cómo estudiaba? De verdad, no me gusta él. Enfatizo. Además, ahora ella también es una mujer de 30 años, ¿no? Nadie en su sano juicio querría casarse con ella. De la misma manera, en el subconsciente, P.I. Bansin, que ya se había clasificado a sí misma en la categoría de mujeres viejas de 30 años,
La comisura de sus labios se torció. Estaba un poco desarmada. Pero luego pensándolo mejor, el hermano menor apenas había cumplido 18. En su corazón, ahora todavía era un joven fresco. Pensar que Mugwanin de 30 años es una mujer vieja. También tenía mucho sentido. Así es. Pei Bansin asintió de inmediato. Me rodeó los hombros. ¿Qué tipo de persona quiere nuestra Yancy? No necesitamos a esa vieja Mugwanin, ¿qué no podemos hacer? Se levantó de repente, frotándose las manos con emoción. Tengo que avisar inmediatamente a la hermana mayor y a la tercera. A la cuarta, que vuelvan volando ahora mismo. Y organizar una reunión. Decirle a todos que el pequeño tesoro de la familia Pei ha vuelto a casa. Yancy, sube a dormir primero. Tu habitación siempre ha sido limpiada. Nada ha cambiado. Mañana tu segunda hermana te llevará a divertirte bien. Fui medio empujado y medio abrazado de vuelta a mi habitación por Pei Bansin. Después de bañarme, tumbado en la cama grande, familiar pero extraña. Todavía me resultaba difícil aceptar esta realidad fantástica. Pero tampoco importa. Ya que he vuelto ahora. Todas esas cosas malas aún no han sucedido. En cuanto a Mugwanin, que ella siga siendo la protagonista. Y yo viviré mi vida normal. Si no nos entrometemos, ¿no debería estar bien? Con pensamientos revueltos. Cierro los ojos y me sumerjo en el sueño. Y en la misma zona residencial. En otra villa de diseño impactante. La luz del estudio en el tercer piso aún está encendida. Mugwanin mira fijamente la ventana ya apagada. De la casa de la familia Pei, con los labios apretados hasta ponerse pálidos. ¿Lo averiguaste? Su voz es fría. A su lado, el asistente está tembloroso. Presidenta, revisamos las cámaras. Ese señor pareció aparecer de la nada en su habitación. En el pasillo. No hay ninguna imagen de su entrada. Nuestra gente lo siguió hasta la residencia Pei. Y aún no ha salido. Se dice que la familia Pei, al verlo, rompió a llorar llamándolo hermano. Mugwanin acaricia la punta de sus dedos. Y sin darse cuenta, de sus labios apretados brota un sabor a sangre. Entonces habla. Con la voz ronca. Sal. El asistente inclina la cabeza y sale del estudio con respeto. Mugwanin abre el cajón. Y saca una foto de clase ya amarillenta. En la foto, el joven sonríe radiante. Con la mirada clara. Sentado en la primera fila. Mirando a la cámara. Y haciendo una divertida V con los dedos. Ella está de pie en la esquina de la última fila. Con la mirada pesada. Concentrada en la figura brillante de la primera fila. Los rostros de los demás fueron borrosos intencionalmente. Cuando él mandó a revelar la foto. En esa gran foto de graduación. Solo ellos dos están nítidos. Esta es la única y última foto. De sus 20 años de conocerse. Mugwanin cierra los ojos. Sus dedos largos y finos acarician suavemente la sonrisa del joven en la foto. Y luego guarda la foto con cuidado en el fondo del cajón. Se recostó en el respaldo de la silla. Mirando por la ventana hacia la dirección de la casa de Pei, murmuró para sí mismo. Con una voz tan baja. Que casi no se escuchaba. ¿Realmente has vuelto? A la mañana siguiente, temprano. Fui despertado muy temprano por la hiperactiva Pei Bansin. Que me sacó de debajo de las mantas. Mi segunda hermana, como un perro grande. Estaba de pie junto a mi cama, mirándome con ojitos suplicantes. Yancy, levántate a desayunar. Hecho por tu segunda hermana. Mientras hablaba, se acercó para pellizcarme la cara. Y tirarme de las orejas. Murmurando entre dientes. Tengo miedo de que anoche solo fuera una alucinación por el alcohol. Me levanté bostezando. Al bajar las escaleras, vi a la criada llevando la leche recién llegada. Y sosteniendo un folleto impreso de gran calidad. Era la recomendación de un nuevo curso de un club de equitación de alto nivel. De repente recordé algo. Mi corazón se apretó. Segunda hermana, ¿dónde está mi Suifeng? Las manos de Pei Bansin, que estaban arreglando los cubiertos. Su rostro mostró un leve atisbo de culpa difícil de percibir. Ah. Dices que ese caballo árabe debería seguir en el hipódromo, ¿verdad? Fruncí el ceño. Debería ser el regalo de cumpleaños que mis padres me dieron cuando cumplí 15 años. Fue elegido personalmente por mis padres en casa del jeque de Oriente Medio para mí. Un potro. De pura sangre. Muy dócil y comprensivo. No pasó mucho tiempo. Lo llamaron Suifeng. Era casi el último recuerdo vivo que mis padres me dejaron. Pei Bansin se tocó la nariz con culpa. Rápidamente dejó lo que tenía en las manos y vino a calmarme. Entonces iremos al hipódromo a ver a Suifeng en un rato. Tu segunda hermana te garantiza que está bien. Si hay algún problema, tu segunda hermana te entregará su cabeza. Solo así me tranquilicé un poco. Después del desayuno, me subí al llamativo Ferrari rosa de Pei Bansin. Pero nunca imaginé que al llegar al hipódromo vería un coche aparcado en la entrada.
Un Rolls-Royce negro con matrícula 88.888. Bajó una mujer del coche. Vestía un traje de falda negro de corte impecable. De figura alta y esbelta. De cejas afiladas. De temperamento frío y refinado. El anillo de zafiro azul en su dedo medio relucía con una luz fría bajo el sol. Ella solo estaba allí de pie, con sus piernas largas y rectas y un aura de no te acerques. Atrajo muchas miradas. El rostro de mi segunda hermana se ensombreció. Y murmuró una maldición en voz baja. Joder, ¿cómo es que es Mubanin? Venir a montar a caballo, vistiendo tan provocativamente. Quiere ir a una cumbre de negocios, está loca. Observé a Mubanin de arriba abajo. Por un momento, no pude evitar hacer un comentario mental. La diabla de hielo. Antes, en la secundaria, siempre llevaba una sencilla camisa blanca. Y vaqueros. Limpia y fresca. Aunque también era fría. No tenía una presión tan fuerte como ahora. Ahora, de pies a cabeza, irradia el aura de una reina del imperio empresarial alfa de primer nivel. Con las palabras no te metas conmigo escritas en grande. Pero, pensándolo bien. En aquella época de secundaria. En nuestra escuela parecía estar de moda admirar a este tipo de mujeres frías y maduras. En ese entonces, incluso discutí con mi mejor amiga, diciendo que a este tipo solo se le puede admirar desde lejos. En ese momento, Mubanin parecía estar leyendo un libro cerca. Al oírlo, levantó la mirada y nos lanzó una mirada fría, con una expresión bastante desdeñosa. Ahora resulta que él mismo se ha convertido completamente en este estilo. Por suerte, Mubanin parecía no habernos visto. Directamente entró con su asistente. P.I. Bansin resopló, y me tomó del hombro mientras entrábamos. Esta mujer ha sido así de presumida desde pequeña. Ya con su edad. Y sigue sin cambiar. Estuve totalmente de acuerdo. No le di mucha importancia. Cuando Mubanin entró, P.I. Bansin y yo entramos al hipódromo. Pero tras preguntar al personal, me enteré de una noticia que me hizo hundirme el corazón. Sui Feng, debido a que nadie había pagado los altos costos de mantenimiento. Y nadie se interesaba por él. Ya ha sido puesto a la venta en el hipódromo. Y justo ayer fue comprado por alguien. A su lado, P.I. Bansin palideció aún más al instante. Su mirada era errática, sus palabras vacías. Inmediatamente se golpeó el pecho. Segunda hermana, seguro que te compraré el caballo de vuelta. No importa cuánto cueste. Se giró para mirar al empleado. ¿Quién lo compró? Dame un número de contacto. Estamos dispuestos a pagar el doble. El empleado hojeó el registro. Y dijo, el comprador también vino hoy. Acaba de entrar hace poco. Ahora está en el hipódromo número 3. Su Sui Feng también está siendo cuidado allí. Tal vez debería ir a hablar directamente con él. Mi corazón se apretó. Tuve un mal presentimiento. Apreté el paso y corrí hacia allá. Efectivamente, al llegar al hipódromo número 3, volví a ver a Mubanin. A su lado estaba ese chico que había visto ayer en su oficina, cuyos ojos y cejas se parecían un poco a los míos. Song Jingnian. En ese momento, Song Jingnian miraba fijamente a aquel caballo árabe negro, magnífico y de pelaje brillante, en el establo. Sus ojos estaban llenos de asombro. Guanin Jie. Este caballo es muy guapo. ¿Puedo probarlo? Mubanin también se había puesto un atuendo de equitación profesional, lo que acentuaba aún más su figura. Su voz era grave y calmada. Elige otro. Es de temperamento fuerte. No es muy adecuado para ti. Song Jingnian sonrió y extendió la mano para acariciar la crin de Sui Feng. No importa. Tú me enseñas, vale. Sui Feng resopló. Sacudió la cabeza con impaciencia. Claramente no estaba acostumbrado al contacto de un extraño. Apreté los puños. Sentí que me hervía la sangre. ¿Será posible que esta mujer haya comprado a Sui Feng? Me robó el caballo. Y encima desprecia que Sui Feng sea de carácter fuerte. Ahora lo usa para halagar a su nuevo amor. El joven compañero de universidad. Tomé una respiración profunda. Empujé la puerta de la valla del establo. Aceleré el paso y subí rápidamente. Señorita Mu, ¿podría hablar con usted? Procuré mantener un tono tranquilo en mi voz. Song Jingnian se giró sorprendido para mirarme. Su mirada era compleja. Conllevaba un escrutinio y un leve atisbo de hostilidad apenas perceptible. Mubanin se volvió al oír el sonido. Al verme, frunció ligeramente el ceño. Su mirada enseguida se posó detrás de mí. En P.I. Bansin, que me había seguido. Su tono fue distante. Segunda señorita P.I. Entonces P.I. Bansin dio un paso adelante. Por costumbre, iba a soltar un par de comentarios sarcásticos. Pero, recordando lo que le dije anoche, tuvo que contenerse y hablar con brusquedad. Directora Mu, este es Yancy. Mi hermano menor, P.I. Yancy. Ha vuelto. La mano de Mubanin sosteniendo las riendas. Tembló imperceptiblemente. Finalmente,
Su mirada se posó en mi rostro. Sus ojos mostraban la justa medida de confusión hiriente y escrutinio. P.I. Yancey. ¿Cómo es posible? Él hizo que alguien repartiera a propósito cerca de la zona residencial de la familia P.I. los folletos de ese club de equitación, pensando que si yo volvía, o más bien, si aquel joven que apareció de repente, era realmente yo, seguro que vendría a ver a Suifen. Nunca imaginó que realmente vendría. Por suerte, ayer se compró a Suifen sin dudarlo. La punta de su nariz se llenó del aroma familiar, fresco y ligero del joven, idéntico al que recordaba. Se esforzaba por controlar su expresión y los latidos de su corazón, que casi se desbocaban. Pero la palma de su mano ya estaba empapada de sudor. Esto es muy difícil de explicarte. Elegí mis palabras con cuidado, evitando la verdad fantástica de todo aquello. En resumen, he vuelto. ¿Te importaría venderme a Suifen de nuevo? Puedes poner el precio que quieras. Sé que mis hermanas se pasaron un poco antes, pero ellas también te malinterpretaron por mi culpa. Lo siento mucho. Si necesitas alguna otra compensación, podemos negociarlo también. Pero Mu Guanyin no me dejó terminar, y negó con la cabeza. Con un tono profesional, dijo que no era conveniente. Me quedé atónito. ¿Por qué Suifen tiene trabajo ahora? Mu Guanyin dijo con indiferencia. ¿Trabajo? No podía dar crédito a mis oídos. ¿Acaso un caballo también tiene que ir a trabajar? Al oírme decir esto, Mu Guanyin asintió ligeramente, con expresión seria. Sí, tiene que trabajar. La empresa cinematográfica del grupo Mu ha invertido recientemente en un drama de hadas y héroes marciales. Él es un actor importante en él. Interpreta la montura del protagonista. El rodaje está a punto de comenzar. Por eso he venido a recogerlo. Cambiar de actor de repente. Sería difícil encontrar a alguien más adecuado. Ella acarició suavemente el cuello de Suifen con sus largos dedos. Su tono era plano y sin emoción. Así que, lamentablemente, no puedo devolvértelo. Hizo una pausa y añadió. Pero puedes venir a visitarlo cuando quieras. Mu Guanyin abrió la boca. Y por un momento no supo qué decir. En cuanto a gastar dinero, ahora no podría competir con la poderosa Mu Guanyin. Hablando de favores personales. Su relación anterior era tal que casi llevaron a la quiebra la empresa del otro. Solo a un lado, Song Jin-yuan apretó el puño sin querer. Sus uñas se clavaron en la palma de su mano. En los guiones que había visto antes, no había ninguna escena que requiriera un caballo. Pero anoche, tarde, Mu Guanyin notificó de repente al departamento audiovisual. Modificaron el guión durante la noche. Añadieron escenas para la montura del inmortal. Hoy vino expresamente en persona a buscar a este caballo. Al principio le pareció extraño. Pero al ver a este joven llamado P.I. Yancey, pareció entender algo. Hermana Guanyin hizo todo esto por él. Pero el prometido perdido de la hermana Guanyin, que murió en un accidente de coche. Este joven aparenta tener solo 18 o 19 años. Miré fijamente a Suifen. Y luego eché un vistazo a Mu Guanyin y Song Jin-yuan, que estaban uno al lado del otro. Mi corazón estaba lleno de conflicto. No quería tener nada que ver con ellos. Pero no podía simplemente abandonar a Suifen. Tras dudar mucho tiempo, vuelvo a hablar. Sin querer, la voz adquirió un dejo de claridad. ¿Podría estar a solas con Suifen por un momento? Solo un momento, dije levantando la cabeza para mirar a Mu Guanyin, con una mirada suplicante. Mu Guanyin. Siempre había pensado que a los 30 años ya había cultivado un corazón tan tranquilo como el agua quieta, que poseía suficiente autocontrol, para no volver a mostrarse ante mí como aquella jovencita de antaño, dejando ver sus emociones fácilmente, pero subestimó demasiado el nombre de P.I. Yancey, y el poder destructivo que ese rostro tenía para ella. Era ese secreto que en su juventud no se atrevía a confesar, que no había tenido tiempo de sostener firmemente, antes de que cayera repentinamente como una estrella. Al enterarse de que había tenido un accidente automovilístico y caído al mar, sin dejar rastro de mi cuerpo. Ella casi quiso irse conmigo. Si no fuera porque en ese momento la familia Mu estaba en bancarrota, en medio de una tormenta y tambaleándose. Ella no quería ser una carga para mí. Incluso sentía que no merecía ese compromiso matrimonial. En realidad, no podía soportar pronunciar las palabras cancelar el compromiso. Justo ese día. Me ocurrió el accidente. Durante estos 10 años, no ha dejado de pensar. Si aquel día no me hubiera pedido salir para hablar de la ruptura. Si ella hubiera insistido en ir a casa conmigo como siempre. Entonces quizás no habría tenido ese accidente. Volver a verme con vida. Escuchar mi voz. Oler mi aliento. Mu Guanyin deseaba lanzarse a mis brazos de inmediato. Confirmar que no era otra ilusión que lo había atormentado durante 10 años. Los nudillos de los dedos que sostenían las riendas se blanqueaban por la tensión. Él reprimía la agitación arrolladora en su corazón. Ella, con amargura, se obligó a apartar la mirada. Su tono se esforzaba por mantener la calma.
El vehículo especial para transportarlo. Llegará en aproximadamente 1 hora. Acompaña al joven maestro, siéntase libre. Mis ojos se iluminaron de inmediato. Esbocé una sonrisa sincera curvando los labios. Gracias, señorita Mu. Corrí hacia Sui Fen. Extendí la mano para tomar las riendas. Al pasar junto a Song Qingnian, sentí que su mirada hacia mí era aún más extraña. Con evidente curiosidad y un leve rastro de frialdad imperceptible. Pensándolo bien. Cuando estaba en una cita con mi novia. De repente aparece un exprometido. Y además muerto. Pero que ha vuelto a la vida. Es normal que se sienta incómoda. Dudé un momento. Y pensé que era necesario explicarlo. Para evitar malentendidos innecesarios. Lo siento. Miré a Song Qingnian. Con un tono sincero. No tenía la intención de arruinar su cita. La señorita Mu y yo éramos compañeros de clase. Nuestras familias eran amigas de toda la vida. Pero en realidad no nos conocemos bien. No esperaba que él hubiera comprado mi caballo tan casualmente. Diviértanse. Voy a pasear con Sui Fen por ahí. En un rato. Lo devolveré más tarde. Song Qingnian se quedó atónito. Luego sonrió cortésmente. Pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. Así que era eso. Pero Mu Guanyin de repente habló. Su voz clara llegó a nuestros oídos. Es el exprometido Song Qingnian. Su rostro cambió de repente. Me miró incrédulo. Luego miró a Mu Guanyin. Parezco tener menos de 20 años. No puede ser que seas la hermana Guanyin. ¿Ese prometido de la luz de luna que murió hace años? Yo me ericé al instante. Agité las manos rápidamente. Y añadí. Es el exprometido. Ya hemos cancelado el compromiso. Hace mucho que lo cancelamos. Mu Guanyin. ¿Qué tonterías dices? ¿Por qué mencionas esta incómoda relación frente a tu nuevo amor? Mu Guanyin parpadeó. Con expresión tranquila. Como si solo estuviera declarando un hecho común. Esto no es algo que deba ocultarse. Mucha gente lo sabe. No es así. Sentí que su actitud no era normal. Pero no podía precisar en qué. Solo pude sonreír rígidamente. Bajó la cabeza, tomó las riendas de Sui Fen y se dispuso a irse. Sin embargo, el asistente a su lado le recordó en el momento oportuno. Señor P.I., las demás pistas ecuestres libres ahora están siendo utilizadas por otros clientes. Mire, qué mala coincidencia, ¿verdad? Me sentía aún más incómodo. Ya estaba considerando si venir otro día a ver a Sui Fen. Pero Mu Guanyin ya había soltado las riendas que apenas sostenía. Su tono seguía siendo indiferente. Usemos este lugar primero. Solo vine a recogerlo. No necesito la pista por ahora. Él dio unos pasos hacia la zona de descanso contigua. Con esa misma actitud despreocupada y fría. Solo él sabía que en el momento de girarse, casi se rompió los dientes de apretar la mandíbula. ¿Con qué derecho dice que no es cercano a ella? ¿Acaso ella es tan indigna de ser vista? Claramente estuvieron comprometidos. Por poco ella se hubiera casado con él. Pero al pensar en el golpe que pude haber sufrido el día de la ruptura, y en la posterior venganza despiadada de las hermanas P.I., Mu Guanyin bajó la mirada con tristeza. Seguro que ahora me detesta. Me odia. Si hiciera otra estupidez, o dijera algo incorrecto, quizás ni siquiera tendría el derecho de verme desde lejos como ahora. Maldita sea. Él ha vuelto. Pero ella, por todo lo del pasado, no tiene valor. Ni siquiera se atreve a acercarse mucho. Mu Guanyin tomó una profunda respiración. Se obligó a sí misma. Y rápidamente recuperó esa apariencia fría. No importa. Él ha vuelto, eso es suficiente. Todavía podemos volver a vernos. Todo tiene aún margen. Debo contenerme. No puedo apresurarme de ninguna manera. También debo seguir tolerando a esos hermanos sobreprotectores de P.I. Por ahora. Hay que planear a largo plazo. Él se sentó con naturalidad en el sofá de la zona de descanso. Pero su mirada era como el radar más preciso. Siempre enfocado en la distancia. En el joven de cejas vivas que llevaba el caballo negro. Él estaba completamente concentrado. Tanto que no notó a Song Qingnian a su lado. El frío y el rencor que brillaron fugazmente en sus ojos. 1 hora después. Llegó el vehículo especial que transportaba a Sui Fen. Yo vi a Mu Guanyin y Song Qingnian caminar lado a lado hacia mí. Solté con desgana las riendas de Sui Fen. Se la entregué al personal profesional. Gracias, señorita Mu. Entonces nos iremos. Mu Guanyin solo asintió ligeramente. Sin decir mucho más. Observé al personal guiar con cuidado a Sui Fen al vehículo. Luego ella también subió a ese Rolls Royce. Entonces miré a quien había estado a mi lado todo el tiempo. P.I. Bansin, con el rostro cambiante e incierto. Segunda hermana, hermana mayor. ¿Han vuelto? He Wanjing apartó la mirada del escape del Rolls Royce. Sonrió misteriosamente. La hermana mayor debe acabar de bajar del vuelo internacional. Está en la empresa.
La cuarta ahora está en Europa jugando un torneo. Por ahora no puedo contactar al laboratorio de la tercera. Hay un proyecto en la Antártida, la señal va y viene. Él arqueó las cejas con orgullo. No les dije específicamente que habías vuelto. Solo dije que había algo trascendental. Les pedí que volvieran lo más rápido posible. Para darles una súper sorpresa. Ahora justo podemos ir a la empresa a interceptar a la hermana mayor. Jeje. Seguro que llorará más fuerte que yo ayer. Ya tengo el móvil listo para grabar. Yo asentí. También sentía cierta expectativa. Al ver a la hermana mayor subir al asiento del copiloto del Ferrari. Pero a mitad de camino. El teléfono de P.I. Bansin sonó de repente. Ella contestó. Escuchó unas palabras. Su expresión se volvió gradualmente un poco confusa. Ya entendí. Voy ahora mismo, colgó. Dudó mientras me miraba. Con una disculpa en el rostro. Yancy, la cuarta ha tenido un accidente en el lugar de la competición. Tengo que ir volando a solucionarlo. ¿Puedes ir tú primero a la empresa a buscar a la hermana mayor? Te prometo que volveré lo antes posible. Me preocupa qué le pasa a la cuarta hermana. ¿Es grave? P.I. Bansin respondió con evasivas. Es solo una disputa menor en la competición. Puedo manejarlo. Tranquila, ve rápido. La hermana mayor no tendrá más preocupaciones al verte. Solo pude bajarme en la siguiente intersección. Tomé un taxi hacia el edificio principal del grupo P.I. Expliqué mi motivo en la recepción. Pero me informaron que la presidenta P.I. Nancy aún estaba en una reunión en el piso superior. Sin otra opción. Solo pude esperar en la sala de descanso frente a la oficina de la presidenta. Pero al pasar por la sala de té, escuché una voz masculina llena de sarcasmo desde adentro. Lu Ming-Xuan. ¿Todavía no lo sabes? La presidenta ha reservado todo el restaurante giratorio en la cima del Hotel Binay para esta noche. También ha preparado un gran espectáculo de luces de drones en la playa. Planea proponerle matrimonio al señor Son. Siempre has estado junto a la presidenta sirviendo té y agua. Suplicando para ascender. Ahora, algunos deberían despertar de su sueño de convertirse en fénix desde una gallina. ¿Cuándo piensas irte por las buenas? El nombre Lu Ming-Xuan me suena familiar. Asomé la cabeza. Miré con curiosidad hacia allá. Y vi a un hombre bien vestido. Con un traje gris. De temperamento amable y elegante. De pie junto al dispensador de agua con una taza de café. Su mano, sosteniendo la taza, temblaba ligeramente por la tensión. Frente a él, un joven con aspecto de asistente tenía los brazos cruzados. Con tono mordaz. Golpeando el pecho del otro con los documentos en su mano, una y otra vez. Diciendo con sarcasmo. Algunas personas ni siquiera se miran al espejo. Para ver cómo son realmente. Y aún sueñan con enganchar a la presidenta. ¿Acaso lo mereces? Lu Ming-Xuan. Lo recuerdo. Él es el vecino que solía venir a jugar a mi casa cuando era niño. Siempre sonriendo con ternura y dándome dulces. Más tarde se convirtió en el cuñado mayor de mi hermana. ¿Cómo es que está aquí, siendo maltratado por un asistente? Lu Ming-Xuan enderezó su espalda. Sin decir una palabra. Se dio la vuelta para irse de ese lugar conflictivo. El asistente provocador se giró deliberadamente y chocó con él. El café hirviendo se derramó, manchando el impecable traje de Lu Ming-Xuan. El dorso de su mano también se enrojeció por la quemadura. Lu Ming-Xuan finalmente no pudo contenerse y levantó la mano. Sonó una bofetada. Le dio una fuerte bofetada en la cara al asistente. ¿Qué te importa a ti si soy digno o no? P.I. Nancy. ¿Qué se cree que es? ¿Quién lo quiere? Mis ojos se abrieron de par en par. La ira se encendió de inmediato. Este maldito es realmente mi cuñado mayor. El asistente probablemente no esperaba que Lu Ming-Xuan, siempre gentil y tolerante, usara la violencia. Se quedó aturdido con la mano en la mejilla sin reaccionar por un momento. El alboroto también atrajo la atención de muchos empleados. Pronto la gente se aglomeró. ¿Qué pasó? El asistente se recuperó rápidamente. Inmediatamente puso una expresión lastimera, señalando su mejilla hinchada. Les dijo a los colegas que miraban con voz entrecortada. Asistente Lu. Solo dije una cosa de pasada. La directora va a proponer matrimonio esta noche. ¿Por qué reaccionaste tan exageradamente? Incluso me golpeaste. Lu Ming-Xuan no explicó nada. Solo miró al asistente con ojos fríos. Entonces llama a la policía. No quiso perder más saliva. Sosteniendo el dorso de su mano enrojecida y dolorida. Iba a salir de la sala de descanso. Pero se encontró de frente con una figura alta y esbelta. Una presencia imponente. Una mujer con un traje negro hecho a medida. Maquillaje impecable. Pero su hermoso rostro era serio y frío. Sin sonreír. Era mi hermana mayor P.I. Nancy. Al ver la apariencia desaliñada de Lu Ming-Xuan, ella frunció el ceño con impaciencia. Con su tono habitual de reproche. Lu Ming-Xuan. ¿Qué estás armando ahora? La gente alrededor comenzó a hablar.
repitiendo la versión unilateral que acababan de oír del asistente. Y el asistente provocador estaba aún más lastimero en ese momento, mirando a Pei Nancy con una actuación impecable. Quien no supiera. Realmente pensaría que había sufrido una gran injusticia. El rostro de Pei Nancy se ensombreció aún más al instante, desprendiendo una atmósfera de baja presión a su alrededor. Lu Mingxuan. ¿Acaso la empresa es un lugar para que hagas escándalos y acoses a tus compañeros? Lu Mingxuan solo respondió con una risa fría, sus ojos llenos de autodesprecio y desilusión. Si piensas así, entonces no podemos casarnos. Estos 3 años ya había soportado suficiente la frialdad de Pei Nancy, su egocentrismo y su eterna desconfianza. Su paciencia y ternura parecían estar reservadas solo para ese pequeño actor llamado Song Jin-yan. En otros momentos, especialmente cuando estaba frente a ella, no escuchaba nada de lo que decía. Ya no tenía sentido dar explicaciones. Pei Nancy apretó los puños hasta que los nudillos se volvieron blancos. Claramente intentaba contener la ira con esfuerzo. Asistente Lu, ¿estás empeñado en enfrentarte a mí? ¿Verdad? El ambiente entre ambos se volvió tenso como espadas desenvainadas. En un punto muerto, el asistente masculino que había calumniado a Lu Mingxuan dejó ver un destello de satisfacción en sus ojos. Se llamaba Jian Chao. Era un fanático acérrimo de Song Jin-yan. Llevaba mucho tiempo shipping a Pei Nancy y Song Jin-yan. Con respecto a Lu Mingxuan, ese hombre que se había casado con la jefa gracias a sus conexiones familiares, y que siempre había ocupado el puesto de esposo de la señorita Pei. Hacía tiempo que lo miraba con malos ojos. Hoy no dejaría pasar la oportunidad de perjudicar a Lu Mingxuan. Ojalá pudiera hacer que la jefa lo despidiera directamente, echarlo de la empresa, y que nunca más tuviera oportunidad de estar frente a la señorita Pei. Pero no esperaba que de repente llegara desde fuera de la sala de descanso una voz juvenil, clara y cargada de ira. Claramente fuiste tú quien chocó primero. ¿Cómo te atreves a morder la mano que te da de comer? ¿No tienes vergüenza? Idiota. Todas las miradas se dirigieron instintivamente hacia la dirección de donde provenía la voz. Al verme, Lu Mingxuan se quedó paralizado al instante. Este joven, ¿por qué le resulta tan familiar? Estos ojos y cejas. Este gesto. Se parece un poco al querido hermano menor de la hermana mayor que murió hace 10 años. Su cuñado, Pei Yancy. Pero, ¿cómo es posible? Cuando Yancy falleció, Pei Nancy casi se derrumbó. Fue él quien siempre estuvo a su lado, manejando los asuntos de la empresa, calmando sus emociones, acompañándola durante los días más oscuros. La policía había estado buscando en el mar durante tanto tiempo. Habían revisado todas las cámaras de vigilancia a lo largo de la costa. No había posibilidad de que Yancy sobreviviera. Él sabía muy bien lo profundo que era el afecto de su esposa por este hermano menor. Así que al principio, cuando Pei Nancy trataba a Song Jin-yan, quien se parecía un poco a su hermano menor, con especial atención, él también se convenció a sí mismo de que solo extrañaba demasiado a su hermano, hasta que más tarde, él una y otra vez rompió sus principios por Song Jin-yan, parcial hasta el punto de no ocultarlo, e incluso comenzó a distanciarse y a cuestionarla. Solo entonces la hizo ver claramente su lugar en el corazón de esta mujer. Pei Nancy nunca la consideró como su esposo. Solo era un objeto de matrimonio adecuado. Cuando ella necesitaba estabilizar las relaciones familiares, apareció la persona adecuada. Pero Jian Chao frunció el ceño, maldiciéndome en silencio por entrometerme. ¿Quién es? Él me observó, poniendo una cara de inocencia en apariencia, pero en su mente estaba adivinando rápidamente mi identidad. ¿Un novato que quiere llamar la atención de la presidenta? ¿O un ayudante que trajo Lu Mingxuan? Parece un estudiante, probablemente sin antecedentes ni cerebro. En sus ojos apareció un poco más de desprecio, con el rostro lleno de terquedad e inocencia. Incluso levantó la mano. Presidenta, puedo jurar por el cielo. Si hace un momento dije una sola mentira, que muera atropellado por un coche al salir. Él me miró desafiante. ¿Te atreves a jurar? Resoplé con desdén. No me molesté en jugar ese juego infantil con él. ¿Eres infantil o qué? Si jurar sirviera de algo. ¿Para qué están los policías? Saqué mi teléfono directamente, y me acerqué a mi hermana mayor, que estaba paralizada, con la mirada fija en mí. Pei Nancy, hermana mayor, mira esto tú misma. Justo acabo de grabar un video. Hace tanto que no nos veíamos. ¿Cómo te has vuelto tan injusta? Incluso permites que tus subordinados maltraten a la gente. ¿En qué te ha fallado Mingxuan He? Si te atreves a actuar como un padre, no te reconoceré como mi hermana mayor en toda mi vida. Pero Pei Nancy parecía no escuchar mis palabras. Ni siquiera miró el teléfono que le ofrecía. Solo se quedó mirando fijamente mi rostro. Sus pupilas se contrajeron violentamente. Su pecho subía y bajaba. ¿Tú, cómo me llamaste hace un momento?
Su voz era seca y ronca, con un temblor apenas perceptible. Entonces recordé que mi segunda hermana no había tenido tiempo de avisarle a la mayor. A los ojos de mi hermana mayor, yo había estado muerto durante 10 años. De repente, había resucitado. Hermana mayor, soy Yancy. La miré a esos ojos llenos de venas rojas, que reflejaban conmoción e incredulidad. Y pensaba en cómo explicar todo este absurdo. De repente, P.I. Nancy soltó una risa fría, una sonrisa gélida y penetrante, cargada de un enorme sarcasmo e ira. De un manotazo. Empujó con fuerza mi mano que sostenía el teléfono. ¡Paf! El teléfono salió volando, estrellándose contra el reluciente suelo de mármol. La pantalla se rompió al instante. Y se apagó. Yo también tambaleé por la fuerza repentina. Retrocedí un paso. Casi caigo. Lu Mingxuan, rápido de reflejos, dio un paso adelante y me sostuvo, con una mirada llena de preocupación. ¿Estás bien? Al ver la mirada de P.I. Nancy, fría como el hielo, y su aura aterradora y asesina, él frunció el ceño. Instintivamente me puso detrás de él para protegerme. Director P.I., Lu Mingxuan intentó hablar. ¿No cree que realmente se parece? Cállate. P.I. Nancy de repente soltó un grito furioso. De repente, pateó con fuerza la máquina de café automática que estaba al lado. Con un estruendo, la costosa máquina de café y los finos recipientes de vidrio que había encima. Al instante fueron derribados al suelo. Fragmentos y café hirviendo salpicaron por todas partes. Su rostro era frío. Su mirada parecía querer estrangular a Lu Mingxuan en ese mismo momento. ¿O acaso crees que me acerco a Song Jinyan? No puede soportarlo. Señalando a Lu Mingxuan, su voz se elevó por la furia extrema, con un frío penetrante. ¿Por eso buscas a un sustituto parecido a Yancy para hacer pasar por mi hermano? Lu Mingxuan. ¿Cómo te atreves? Un fragmento de vidrio volador me cortó la pantorrilla. Sintió un dolor punzante. Pero lo que más dolía era, en mi corazón, al ver en los ojos de P.I. Nancy, aquel desprecio sin disimulo, como si estuviera viendo a un impostor. Me quedé atónito. Mi corazón parecía estar apretado por una mano invisible. Dolía tanto que no podía respirar. Las lágrimas caían descontroladamente, grandes gotas golpeando. No, hermana mayor, ella no me reconoce. Antes, la hermana mayor era quien más me quería. Más que la segunda hermana, más que la tercera y cuarta hermana juntas, y todavía más que la segunda hermana y Mu Guanyin. Aunque al principio también se sorprendieron. Ninguna me negó de manera tan tajante como la hermana mayor. ¿Cómo pudo la hermana mayor hacer esto? Conteniendo el nudo en la garganta y la enorme cola, intenté demostrarme de nuevo. Hermana mayor, soy realmente Yancy. Si no me crees, podemos hacernos una prueba de ADN. P.I. Nancy no quiso escuchar nada. Me agarró del brazo. Sin piedad, me empujó de nuevo. Tomado por sorpresa. Y con el corazón agitado, fui empujado directamente y caí sentado al suelo. Mis palmas se apoyaron en el frío café derramado y los fragmentos de vidrio. Sintió un dolor punzante. Él giró la cabeza y, con sus ojos increíblemente fríos, miró fijamente a Lu Mingxuan. Su voz era tan fría que hacía sentir como si se cayera en una cueva de hielo. Llévatela y lárguense ahora mismo. Si te atreves a dejar que aparezca frente a mí otra vez, le destruiré esa cara. Que sufra sin descanso. Y anhele la muerte sin poder encontrarla. Él habló con cada palabra, como si cada una fuera un punzón de hielo envenenado. P.I. Yancy. Solo hay uno. Nadie puede reemplazar a Lu Mingxuan. Sujétame. En medio de un silencio sepulcral y bajo innumerables miradas diversas. Se alejó en silencio del grupo P.I. Durante todo el trayecto, su mirada se posó en mí con complejidad. Este joven se parecía demasiado a aquel chico soleado y alegre, que había sido el mimado de toda la familia como cuñado menor. Incluso le provocó un momento de aturdimiento, como si el tiempo retrocediera, volviendo a 10 años atrás. Cuñado mayor, no tengas miedo. Soportando el agudo dolor en mis manos y pantorrillas, y una pena aún mayor en mi corazón. Hablé con voz ronca. Seguro que conseguiré justicia para ti. Dicho esto, recordé la actitud despiadada de mi hermana mayor hace un momento. Y no pude evitar que una profunda tristeza y desilusión afloraran en mi rostro. Y esa palabra hermana mayor hizo temblar el corazón de Lu Mingxuan de repente. Una sensación indescriptible de amargura y extrañeza invadió su pecho. Como si ese joven desaliñado y testarudo frente a ella fuera realmente su cuñado menor, P.I. Yancy. Pero antes de que pudiera ordenar sus pensamientos y decir algo para consolarme, al ver su mirada preocupada, recordando la crueldad de mi hermana mayor, y todo este caos, ya no pude soportarlo más. Me agaché al borde de la calle, entre el ir y venir de la gente. Escondí el rostro entre mis brazos. Y rompí a llorar en silencio. Después de todo, desde que volví de la muerte,
Habían pasado menos de 24 horas desde mi regreso. Sin un instante de descanso, enfrentaba cambios enormes. Con una brecha de 10 años de por medio. Había demasiadas cosas que desconocía. Y no entendía. Ahora, la hermana que más me había querido me había echado como si fuera basura. Sin piedad alguna. Incluso amenazando con desfigurarme. Crecí siendo el mimado de mis 4 hermanas. Nunca había sufrido tal humillación y golpe. Al escuchar mis sollozos contenidos, Lu Mingxuan no supo qué hacer. Él siempre había sido amable. No era bueno manejando emociones tan intensas. Al rato, ella dudó un poco y me dio unas palmaditas suaves en la espalda. Y con voz seca me consoló. Yancy, no estés triste. Tu hermana mayor solo es muy obstinada. Sus ojos estaban llenos de compasión. Al verme, su cuñado resucitado. Su estado de ánimo era extremadamente complicado. Levanté la cabeza. Con los ojos enrojecidos. Como una pequeña bestia abandonada. Cuñado mayor. ¿Cómo puede ella hacer esto? Antes ella me quería más que a nadie, Lu Mingxuan. Esbozó una sonrisa amarga. Ahora solo tiene ojos para Song Jinyan. A mí, su esposo legal, ni siquiera me toma en cuenta. Y más aún, no terminó de decir. Pero lo entendí. Mucho menos a un hermano resucitado. De origen desconocido. Me sequé las lágrimas bruscamente con la manga. Saqué el teléfono de repuesto que mi segunda hermana me había dado por la mañana. Y marqué directamente el número de P.I. Bansin. La llamada se contestó casi al instante. Hola, Yancy. ¿Viste a la hermana mayor? ¿Está llorando como un perro? Deja que tu segunda hermana escuche sus momentos humillantes. La voz emocionada de P.I. Bansin llegó desde el otro lado. Tomé un respiro profundo. Mi voz todavía temblorosa por el llanto. Pero mi tono se volvió frío. Segunda hermana, la hermana mayor planea proponer matrimonio esta noche. Al otro lado del teléfono. El tono de P.I. Bansin se volvió repentinamente confuso. ¿Proponer qué matrimonio? Ella y Mingxuan llevan años casados. ¿Ahora con esto del amor en la vejez? Sonreí con sarcasmo y dije palabra por palabra. La propuesta no es para el cuñado mayor. Es para otro hombre. Se llama Song Jinyan. Al otro lado del teléfono se hizo un silencio sepulcral. Unos segundos después, la voz de P.I. Bansin se elevó de repente. Con una furia descomunal e incredulidad. Mierda, P.I. Nancy se ha vuelto loca. Yancy, ¿dónde estás? Quédate quieto. No te muevas. Mi hermana mayor vendrá enseguida, no puede ser. Lo interrumpo. Su mirada se vuelve gradualmente firme y fría. No puedo permitir que me trate así. Hermano Mingxuan. Lu Mingxuan se para a mi lado. Al escuchar estas palabras, se queda paralizado de repente. En el fondo de sus ojos, surgen emociones ardientes y complejas al instante. La mirada que me dirige está llena de conmoción y un leve resplandor que renace. Al otro lado del teléfono, P.I. Bansin está de pie en el pasillo exterior de la sala VIP del hospital. Sus dedos casi aplastan el teléfono móvil. En cuanto se conecta la llamada, él gruñe directamente al auricular. Su voz está deformada por la ira contenida. P.I. Nancy. ¿Acaso te golpeaste la cabeza con la puerta? ¿O te embrujó ese tal Son? Al otro lado del teléfono, P.I. Nancy parece haber alejado un poco el móvil. Su tono denota la impaciencia de haber sido molestado. Estoy muy ocupado. Si tienes algo que decir, dilo. ¿Ocupado? Ocupado preparando el banquete de compromiso para tu pequeña estrella, ¿verdad? P.I. Bansin habla sin pensar, fuera de sí. ¿Sabes a quién acabas de echar de la empresa? La voz de P.I. Nancy está cargada de un fuerte sarcasmo. Otra vez con lo mismo. Ese suplente que encontró Lu Mingxuan. ¿Tú también te lo creíste? P.I. Bansin. ¿Dónde tienes la cabeza? P.I. Bansin golpea con fuerza la fría pared con el puño, produciendo un sonido sordo. Ese es P.I. Yancy. El auténtico P.I. Yancy. Nuestro hermano P.I. Yancy, a quien hemos buscado durante 10 años. Al otro lado del teléfono, de repente se hace un silencio extraño. Unos segundos después, la voz de P.I. Nancy cae repentinamente al punto de congelación. Con un peligro que presagia una tormenta. Aquel año, recorrimos la costa movilizando todas las fuerzas que pudimos. Buscamos durante 6 meses enteros. Solo encontramos un coche vacío, destrozado hasta quedar irreconocible. Y algunos de sus objetos esparcidos. P.I. Bansin. Su voz es tan fría que no tiene ni un ápice de temperatura. Si vuelves a bromear con algo así, no me importa usar mis contactos. Para enviarte al mejor hospital psiquiátrico financiado por la familia P.I. Para que descanses un tiempo. ¿Quién carajo está bromeando? P.I. Bansin casi grita. Con la voz ronca. Lo vi con mis propios ojos. Un Yancy vivo, que respira. Que insulta. Que abofetea a Mu Wanning. Y que me retuerce la oreja. Exactamente igual que hace 10 años. P.I. Nancy vuelve a guardar silencio.
Esta vez el silencio es más largo. Su respiración también se vuelve pesada y difícil de distinguir. Después de un largo rato, su voz vuelve a sonar. Con un esfuerzo contenido por preguntar, ¿dónde está él ahora? P.I. Bansin se ríe con sarcasmo. ¿Quieres volver a echarlo? Volver a decirle que se largue. Volver a amenazarlo. Con destruir su rostro. P.I. Bansin, la voz de P.I. Nancy lleva una advertencia. Te estoy salvando. Idiota, P.I. Bansin baja la voz. Casi rechinando los dientes. El temperamento de Yancy. Tú lo sabes bien. De apariencia suave. Pero en el fondo es más terco que nadie. Si te atreves a abandonar a Min Swan por ese Song Hyun y le rompes el corazón, te lo digo, no te reconocerá en esta vida, ni en la próxima, ni en la siguiente. Esta hermana mayor, de repente, el teléfono se corta bruscamente al otro lado. El tono de ocupado resuena agudamente en el pasillo vacío. P.I. Bansin mira fijamente la pantalla del teléfono que se apaga de repente, con el pecho subiendo y bajando violentamente. Se moja la cara con agua fría con furia. Mi querida hermana mayor, espero que no te arrepientas. La noche se vuelve más espesa. Las luces de la ciudad se encienden. En la cima del Hotel Binay, el restaurante giratorio más lujoso de la ciudad. Esta noche está reservado por completo. Todos los invitados son magnates del comercio y figuras de la cúspide del entretenimiento. P.I. Nancy lleva un vestido de gala hecho a medida, perdiendo un poco de su dureza habitual. Más suavidad. Ella estaba de pie en el centro del comedor, mirando a la persona frente a ella vestida con un elegante traje de gala. Song Hyun con una sonrisa en los ojos. Sostenía en su mano una caja de anillos abierta. El anillo en su interior brillaba con un resplandor deslumbrante bajo la luz. Estaba a punto de proponerle matrimonio a Song Hyun. Ya estaba completamente conmovida por el romance extremo y las miradas envidiosas a su alrededor, con lágrimas de felicidad brillando en sus ojos, esperando con ansias la llegada de ese momento. Todos los invitados también contenían la respiración, listos para presenciar la escena de los amantes que finalmente se unen. Justo en el instante en que la rodilla de P.I. Nancy estaba a punto de tocar el suelo, las dos pesadas puertas del salón de banquetes, adornadas con bordes dorados, fueron empujadas bruscamente desde afuera por alguien. El enorme sonido rompió al instante el ambiente romántico cuidadosamente creado en el restaurante. Todos los invitados se quedaron en silencio al instante. Todas las miradas, con expresiones de asombro y desconcierto, se giraron al unísono hacia la entrada. Las pupilas se contrajeron. Lu Min Swan y yo entramos tan campantes. Señor P.I., escuché que iba a pedir matrimonio esta noche. Una leve sonrisa se formó en la comisura de mis labios. Pero mis ojos estaban helados. Vinimos especialmente para felicitarlo. El rostro de P.I. Nancy cambió de repente. El rostro de P.I. Nancy cambió drásticamente. ¿Cómo han entrado? Dejé escapar una risita. Agarré directamente a Lu Min Swan y lo llevé al centro del escenario. Tomé el micrófono. Antes de que el señor P.I. haga la propuesta, quiero anunciar algo primero. Me giré hacia P.I. Nancy y hablé lentamente, palabra por palabra. Mi hermana mayor, P.I. Nancy, ya se casó hace 3 años. Su esposo es Lu Min Swan, que está de pie a mi lado. Todo el público quedó atónito. ¿Qué? ¿El señor P.I. está casado? Entonces, ¿Song Hyun es la amante? Esto es demasiado impactante. El rostro de Song Hyun palideció al instante. Miró a P.I. Nancy incrédulo. Nancy, ¿es esto cierto? El rostro de P.I. Nancy se volvió lívido. Se lanzó hacia adelante de repente. Agarró la muñeca de Lu Min Swan. Dijo en voz baja. Lu Min Swan. Lu Min Swan. ¿No puedes controlar tus celos según la ocasión? Me puse frente a Lu Min Swan. Lo miré directamente sin miedo. ¿Cómo es que la jefa P.I. se atreve a hacerlo pero no a reconocerlo? P.I. Nancy, furiosa, levantó la mano para abofetearme. ¡Paf! El sonido nítido de la bofetada resonó por todo el lugar. Pero quien recibió la bofetada no fui yo, sino P.I. Nancy. Retiré mi mano, mirándola fríamente. Esta bofetada es en nombre de mi cuñado. Un silencio sepulcral reinó en el lugar. P.I. Nancy se quedó atónita en su sitio. Su rostro le ardía por el dolor. Pero lo que más la sorprendió fue mi mirada y tono de voz. E incluso el movimiento de la bofetada era exactamente igual al de Yancy en sus recuerdos. Las figuras de los dos se superponían poco a poco. Sus labios temblaron. Su tono era de incredulidad. ¿Eres realmente Yancy? Sonreí con sarcasmo. ¿Ahora me reconoces, hermana mayor? Realmente me has decepcionado. Dicho esto, sin prestar más atención a P.I. Nancy, que seguía paralizada, tomé a Lu Min Swan y me dirigí al salón de banquetes. P.I. Nancy abandonó a Song Hyun y lo persiguió hasta fuera del salón, queriendo tomar mi mano con cuidado. Lo siento, tu hermana mayor se equivocó.
¿Cómo es que ahora la jefa Pei quiere llamar a los guardias para echarme? Pei Nancy estaba un poco desconcertada. Yo, tu hermana mayor, estaba enojada en ese momento. Ni siquiera te miré bien. Hasta ahora siento que todo es como un sueño. Qué bueno que hayas vuelto. 10 años. Pei Nancy nunca imaginó que algún día volvería a ver a su propio hermano menor. Le solté la mano. Con mirada fría. La persona a quien debes disculparte no soy yo. Es mi cuñado. Pei Nancy se sobresaltó y giró la cabeza para mirar a Lu Mingxuan, que estaba de pie a un lado. Lu Mingxuan tenía una expresión tranquila. Incluso ni siquiera lo miró. Pei Nancy sintió pánico en su corazón. Instintivamente quiso agarrarlo. Mingxuan pidió matrimonio. Todo era falso. Solo que ella se parecía un poco a Yancy. Hoy he hablado mal contigo. Perdóname, ¿de acuerdo? Lu Mingxuan dio un paso atrás. Dijo con indiferencia. Presidente Pei, ya he firmado el acuerdo de divorcio. Mañana el abogado se pondrá en contacto contigo. El rostro de Pei Nancy cambió drásticamente. No me divorcio. Lu Mingxuan sonrió. No depende de ti. Ya que usted y el señor son verdaderos amantes. No seré quien los separe. Además, no quiero ser parte de su juego. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Vi la espalda de Lu Mingxuan alejándose. No pude evitar admirarlo internamente. Me giré y vi a mi hermana mayor, que no tenía ambición. Todavía parada en el mismo lugar, sin la menor intención de ir a perseguirlo. Hermana mayor, si aún quieres que te reconozca como hermana, ve y recupera a tu cuñado. De lo contrario, nunca te llamaré hermana mayor en toda mi vida. Al día siguiente, Song Jin-yan estaba sentado en la sala de descanso. Estaba tan furioso que casi rompe la pantalla del teléfono. Los titulares hirientes en la lista de tendencias se clavaban como cuchillos en sus ojos. Ahora todo Internet te está insultando. Jin Pei-yuan se frotaba las manos nerviosamente. ¿Qué dijo la presidenta Pei? Song Jin-yan apretó los dientes y marcó el número de Pei Nancy. Su voz se volvió instantáneamente lastimera. Nancy, ¿qué hago con los comentarios en Internet? Mi carrera apenas comienza. Y ya ha surgido esta llamada telefónica. De otro lado llegó el sonido de pasar páginas. Me encargaré de ello. Un destello de alegría cruzó los ojos de Song Jin-yan. Con tono tentativo y suavizó la voz. ¿Podrías emitir un comunicado? Decir que tú y Lu Mingxuan ya se divorciaron hace tiempo, ¿no? De repente, la voz de Pei Nancy se enfrió. Este asunto termina aquí. Pero mis patrocinios no. Pero del otro lado llegó el sonido de la pluma estampadora golpeando con fuerza. Haré que retiren las tendencias. No pienses en nada más. La llamada se cortó de manera tajante. La expresión de desamparo en el rostro de Song Jin-yan desapareció al instante, reemplazada por un odio feroz y distorsionado. ¿Quién es ese chico, en realidad? Tanto Mu Guaning como Pei Nancy, debido a su aparición, parecían haber sido embrujadas, como si les hubieran dado una poción de confusión, al igual que la furia incontenible de Song Jin-yan. Lo mismo ocurría dentro de la villa. Yo estaba acurrucado en el sofá, deslizando el teléfono, viendo cómo los trending topics desaparecían uno por uno. Una sonrisa burlona se curvó en la comisura de mis labios. La hermana mayor se ablandó después de todo. Incluso la ayudó a eliminar los trending topics. Pei Bansin sonrió y me dio un trozo de mango. Como era de esperar, nuestra Yancy es increíble. Yo le aparté la mano. De repente recordé algo. Ah, ¿qué ha estado haciendo la segunda hermana, Mu Guaning, últimamente? ¿Para qué mencionarla? Ese perro que rompió el compromiso no merece que te guste más. Ya ha pasado mucho tiempo. Me encogí de hombros con resignación y añadí. Ya lo he dicho. No me gusta ella. Entonces, ¿qué más podría ser? Pei Bansin resopló con desdén. Ella simplemente no tiene buen ojo. No respondí más. Bajé la cabeza y removí el popote en el vaso, pensando en el trágico final de las 4 hermanas en la historia original. Todas estaban relacionadas con Mu Guaning. No pude evitar fruncir el ceño. Quien hizo el nudo debe deshacerlo. Quizás debería buscar a Mu Guaning para hablar. Pero luego lo pensé mejor. Suifen fue comprado por él. Ahora ni siquiera tengo una excusa adecuada para encontrarme, ya que no está en el hipódromo. Entonces iré directamente al set de filmación. Usé una excusa, diciendo que quería ir a ver a Suifen. Le pedí la dirección a Pei Bansin. Fui directamente al departamento de utilería detrás del set. Al ver a Suifen, mis ojos se iluminaron. Me acerqué y acaricié suavemente a Suifen. La luz del sol se filtraba a través del vidrio del piso inferior, saltando sobre el pelaje brillante y lustroso del caballo. De repente sentí que alguien me miraba desde atrás. Me di la vuelta. Mu Guaning, sin que me diera cuenta, estaba de pie detrás de mí. Una mujer con un traje negro perfectamente cortado.
dibujando la curva perfecta de cintura delgada y piernas largas. Los ojos profundos se ven especialmente nítidos bajo la luz del sol. Director Mu, nos volvemos a ver. Tenía un poco de ganas de perseguir el viento. Así que no te avisé con anticipación. Y vine por mi cuenta. Lo siento. Los ojos de Mu Guanyin se movieron ligeramente. Sus pestañas temblaron imperceptiblemente. Desde que el encargado del set envió. Después de que alimenté a Sui Feng, él canceló 3 reuniones de inmediato. Siento que, no importa. Su voz seguía siendo firme. Solo la mandíbula ligeramente tensa dejó escapar un poco de nerviosismo. No noté el sutil cambio de Mu Guanyin. Seguía acariciando la cabeza de Sui Feng. ¿Sui Feng se ha acostumbrado al set de filmación? ¿Se ha portado mal? Es muy obediente. Su voz se soltó inconscientemente. Viniste a verlo. El seguro que también está muy feliz. Como para confirmar esas palabras. Sui Feng rozó cariñosamente mi palma. Esa era ahora su única manera legítima de contactarlo. Parpadeé. Aunque ahora eres su dueño. También te agradezco por cuidarlo. ¿Qué tal si te invito a un café? Esta también es una rara oportunidad de estar a solas. Él bajó la mirada, ocultando la emoción en sus ojos. Tras 2 segundos de silencio, asintió y dijo, está bien. Song Jinglian se quedó en la sombra de la esquina. Sus dedos se clavaron profundamente en la palma de su mano. Originalmente había ido al set de filmación a buscar a Mu Guanyin para que la ayudara a bajar la tendencia en redes sociales. Pero le dijeron que él había llegado. El equipo de utilería la siguió hasta allí. Y lo que vio fue esta escena. La mirada con la que Mu Guanyin me observaba. Era tan tierna que casi derretía el hielo y la nieve. Esa clase de mirada concentrada era algo que él nunca había conseguido, por más que hubiera usado todo tipo de artimañas. Así que era eso. Song Jinglian soltó una risa fría. Un destello de maldad brilló en sus ojos. Mu Guanyin. Entonces, nos separamos aquí. En el set de rodaje es donde hay más paparazzi. Me preocupa que si se difunde, afecte la reputación de la señorita Mu. Al escuchar esto, Mu Guanyin tenía una mirada algo sombría. Pero fue solo un instante. Bien. Entonces te enviaré la ubicación más tarde. Tu WeChat no ha cambiado, ¿verdad? Después de recibir mi respuesta afirmativa, Mu Guanyin se fue. Pero él no notó a Song Jinglian en la esquina. Después de escuchar los planes de los dos. También siguió en secreto el coche de Mu Guanyin. Me paré en la entrada de la cafetería. Solo vi que tocaba ligeramente la pantalla del teléfono. La ubicación que envió Mu Guanyin era en las afueras. Una cafetería con muy buena privacidad. Empujé la puerta. La campanilla sonó nítidamente. Sin embargo, al segundo siguiente, mis pasos se detuvieron. En la mesa junto a la ventana, Mu Guanyin estaba sentada allí. Y frente a ella estaba Song Jinglian. Song Jinglian se inclinó ligeramente. Sus labios finos se entreabrieron, como si estuviera diciendo algo. Palabras íntimas. Mis dedos se apretaron inconscientemente. ¿Cómo podían estar juntos? Instintivamente quise darme la vuelta e irme. Pero justo en ese momento, Song Jinglian pareció notar algo. Levantó la mirada hacia la puerta. Ven. Las miradas de ambos chocaron en el aire. Song Jinglian esbozó una sonrisa de triunfo en la comisura de sus labios. Luego, extendió la mano y la colocó suavemente sobre el dorso de la mano de Mu Guanyin. Mu Guanyin pareció quedarse atónita por un momento. Pero no retiró la mano inmediatamente. Mi corazón se contrajo violentamente. Como si algo lo hubiera agarrado con fuerza. Me di la vuelta y me fui. Sin siquiera darle a Mu Guanyin la oportunidad de explicarse. En el instante en que me fui, Mu Guanyin retiró la mano sin piedad. Sin siquiera echar una mirada a Song Jinglian. Ordenó con voz fría. Que la secretaria sentada en la otra mesa pagara la cuenta. Acompañar al señor Son a casa. Song Jinglian miraba fijamente a Mu Guanyin con una mirada profunda. Ese perfil de su rostro tenía un leve toque de alegría en la mirada. Sus dedos largos y pálidos agarraron la servilleta de inmediato. Sintió que Mu Guanyin no retiró la mano inmediatamente. Fue para probar mi corazón. Esta humillación. Song Jinglian decidió que debía vengarse. Mu Guanyin salió corriendo tras él. La vi sin decir una palabra.